a otro audio de unplandivino.net. Vamos con estas imágenes de fondo. Voy a presentar un tema que puede ser muy instructivo, porque es una de las charlas de Miller donde una participante realmente tiene una descarga emocional, tiene una apertura a comentar algo muy fuerte de su vida en relación a un maltrato, un abuso sexual, como se quiera llamar. Y bueno, pues ahí pondré los enlaces y nos va a servir, ya digo, para ilustrar todas estas cosas de nuestras partes espirituales, digamos, que es muy simple. La versión que nos da Miller puede ser bastante útil, ya que, como sabemos, pues el cuerpo físico, tenemos ese cuerpo físico, lógicamente, y en realidad somos un alma, por así decir. Ese alma contiene, simplificadamente, un cuerpo energético espiritual conectado a nuestro cuerpo físico por un cordón de plata, el que se suele llamar cordón plateado, todos esos nombres que puedan haber, y en el cual estamos vivos también, que es como el puente al alma, por así decirlo, y por la noche, cuando salimos con ese cuerpo, es decir, tenemos experiencias que parecen muy reales con esos cuerpos energéticos, como lo llaméis. Lo vamos a llamar los espíritus o cuerpo espiritual. Entonces, en ese sentido somos eternos, entre comillas. Siempre hay para esta versión de la realidad, esta presentación que nos da Miller, siempre hay un progreso en amor, en lecciones de amor a través de planos cada vez crecientes, por así decirlo, en potencialidades, con ese tipo de cuerpos. Aquí como que tenemos cosas de más, digamos, para detener un poco más la... dice durante el maltrato sexual. Esta participante dice lo siguiente: tenía bastante miedo de preguntar esto y cada vez que lo intento mi hijo Luca aparece y me siento realmente rara hablando de ello con él aquí. Y sí, y efectivamente se oyen incluso risas porque aparece Luca por ahí en la sala. Se le ve moverse por ahí. Bueno, sigue la participante. Yo tengo mi propia historia. Hay que decir, esto es una charla del tema se llama el alma humana, la atracción sexual, y trata de todas estas cosas enmarcándolo en esta vivencia que tiene, esta experiencia que tiene Miller sobre estas cosas. Y dice: tengo mi propia historia con esto y quería plantear esta cuestión sobre los espíritus y cómo te afectan, debido a que es algo que noté recientemente. Leí un libro llamado Tiger, o sea, tigre, ¿no? Que son memorias de una mujer que fue maltratada, abusada, y lo leí en un día. Es de unas 300 páginas y no podía dejarlo. Pero no lloré. Y aparte de tener sentimientos sexuales, no podía conectar mucho, excepto por esas sensaciones sexuales que surgían. Y claro, estaba bastante asqueada conmigo misma. Y entonces dice Miller: así que sentimientos de deseo sexual, antes que... Y la participante le detiene y dice: sí, esa especie de previa excitación, algo así. Más que tristeza o cualquier cosa como tristeza, ¿no? Efectivamente, dice la participante. Y me sentía realmente asqueada conmigo misma. Bien, pues ahí está el punto de partida, dice Miller. Ese asco que sientes, asco sexual de ti, de haberte como casi excitada, cuando estás leyendo sobre en realidad un maltrato sexual,
ese asco está como condenando realmente la emoción dentro de ti antes siquiera de empezar a investigarla. Así que más que condenarla, lógicamente vamos a investigarla. Entonces fijaos, vamos a parar un momento. Aquí Miller está haciendo un poco de cara al público algo que personalmente en esta interacción no hubiera comentado. Esto es para enseñarnos un poco, ver un ejemplo in situ de cómo realmente esto es la clave de todo. Nosotros cuando creamos socialmente tabúes, conceptualizamos el pecado mal y todas esas historias, lo que hacemos en realidad es provocar más. Donde hay ley hay pecado, se suele decir, ¿no? En ese mal sentido de las leyes, de que no son las leyes, digamos, de Dios, que pues compensación, todo lo que estamos viendo, misericordias, el del perdón y etcétera, ¿no? No son leyes del alma, por así decirlo, sino, bueno, las leyes humanas que en realidad muchas veces con su proliferación crean más problemas en este sentido porque todo es un asunto emocional. Entonces aquí, fijaos, todo es un asunto de fluir, ¿no? Cuando hablamos de emoción, energía y movimiento, de hacer fluir eso lo más lejos, entre comillas, posible, desde nosotros hasta nuestro origen y viceversa. De restablecer la relación, que es la creación. Entonces, aquí pues de cara al público, casi un poco sin quedar del todo bien este comentario, porque la mujer se está abriendo, comenta para instruirnos, ¿verdad? Cada vez que condenamos nuestro asco, precisamente condena, está apartándonos de solucionar el problema, que es sentir simplemente, ¿no? Sentir la emoción dentro de ti para poder siquiera ver qué surge desde ahí, ¿no? Y entonces la participante continúa y dice, sí. En el libro, ella habla sobre esto y lo hace desde los 7 hasta los 22 años de edad. Es el periodo. Y a la de 13 años es cuando comienza el sexo real. Y fabrica una mujer llamada Nina en la que se convierte. Y es bello cómo lo escribe, cómo lo describe. Es como que ya no pudiera hacer nada ella. Y se desconectara totalmente. O sea, la mujer, que ya no es la imaginaria Nina, se desconectara. Total desconexión. Es como si hubiera tomado un alter ego. Y fijaos, dice la participante, cuando estaba leyendo, esto lo ha dicho ella también, todo esto lo está diciendo ella, el alter ego y todo eso. Cuando leía eso, de repente me di cuenta de que eso es justo lo que había pasado en toda mi vida. Yo tenía mi propia, ya no una Nina, sino Ana, que es también un espíritu de estos, que es realmente también. Y dice Miller, ya, sí. Y te sugiero que esa Nina del libro era también un espíritu. Recordemos, es una forma rápida, clara de hablar de los desencarnados. Espíritu. No tiene nada que ver con el espíritu puro y esas cosas, ¿no? Con las revelaciones, esto es más de práctico. Entonces, la participante dice, ok, de acuerdo. Así que leo el libro y pensaba, bueno, aquí está Nina y esta es mi Ana. Es como equivalente a mi Ana, a este personaje que ya tenía dentro, ¿no? Lo capté. Pero aún así seguía sin tener ninguna emoción. Y entonces me fui a hablar con mi consejero, con el counselor, pone aquí, no sé, será como un psicólogo espiritual quizá. Y tan pronto entré por la puerta, estaba ahí todo orgullosa y desconectada. O sea, todo arrogante. Estaba de repente todo arrogante y desconectada. Y fue como que de repente le dije solamente, vaya, he leído este libro, como mostrándolo al consejero, pero de repente lo cerré de golpe y eché a llorar sin parar y a gritar durante 1 hora y media, sollozando. Así que le dice Miller, efectivamente no pudiste ni siquiera hablar de ello. Eso es, sollozando, dice la participante.
Y no puedo creerlo, dice. No podía creerlo porque me comprendí de la lectura que Ana, que es mi yo desconectado, realmente se estaba excitando al leer el libro. Era ella. Esa es la que se había estado excitando. Pero entonces es cuando realmente conecté emocionalmente con otro, en ese momento con el consejero, con otra persona de la que no sentía ningún juicio por su parte. Es entonces solo cuando conecté, cuando para eso sirve pues los amigos, por así decirlo, o las personas que no te juzgan y que están dispuestas a decir verdades, todo ese tipo de historias, ¿no? No hace falta a veces ni siquiera psicólogos o gente más espiritual, entre comillas más espiritual, que simplemente que tienen más capacidad de no juzgar o de no creerse, porque al resonar nosotros con una experiencia de tan intensa emoción, pues enseguida una persona, digamos entre comillas, normal, ¿qué haría una persona normal? Pues, hostias, qué cabrones son los maltratadores sexuales, que no sé qué te pasa, no estés mal, no llores. Todas esas historias que hacemos desde pequeños a los niños, todo eso para que crean más bloqueos y más miedos y que crean realmente los problemas que los fabricamos nosotros al bloquear emociones. Primero en los niños, al no tener esa sensibilidad porque nosotros mismos estamos heridos, ¿no? Entonces una cadena de locura que, bueno, ya estamos parando y que es muy lógica. O sea, es así. Nadie tiene la culpa de nada, pero todos tenemos que responsabilizarnos de que todo es un bloqueo emocional y dejar de continuar bloqueando a los niños y a todo el mundo, ¿no? Es como que la naturaleza en realidad no es esa. La naturaleza es el amor. Primero el amor natural, que está destinado a unirse, como vemos en la vía de Miller, pues a ser potenciado, realzado, incluso para ir a todas las dimensiones posibles, el amor divino. Entonces, que es la madre del cordero, por así decirlo. Entonces, nunca mejor dicho. Entonces, dice, solo me conecté emocionalmente, en realidad, con alguien o sea, del que no sentía un juicio, porque ni siquiera podía hablar de esto con mi compañero Mike. Estaba muy asustada de lo que había sucedido leyendo el libro. Así que solamente lo que hice es primero hablar con este consejero, que por supuesto afecta a nuestra relación, lo cual por supuesto afecta. Y entonces realmente pareció sorprendente porque sorprendía todo esto del tema de la influencia espiritual y cómo una gran parte de mi vida, incluso antes de ser sexualmente activa en mi vida, me había activado pensando sobre las cosas incestuosas. O sea, esta persona, antes incluso de tener sexualidad activa, de repente recapitula y dice, ostras, ¿no? Parece que está contando eso, cómo durante toda mi vida he estado activada, se me han activado cosas más allá de al hecho de con el solo pensar en situaciones de incesto. Y realmente dice, no lo entendía. Simplemente pensaba que yo era una persona horrible. Sí, dice Miller, puedes entonces ver ahora que lo que estaba pasando es que Ana, la emoción no sanada de Ana, es lo que era proyectado hacia ti. El espíritu está proyectando esta emoción hacia ti. Fijaos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Vamos a contextualizarlo, pues, que nos sirve muy bien. Nosotros siempre tenemos ese cuerpo espiritual y el alma. Somos el alma que contiene ese cuerpo espiritual a su vez conectado al físico. Y entonces en nuestros cuerpos físicos, al no hacernos cargo de emociones, al evitar sentirlo todo sin más, sin juzgar, en realidad abrimos influencia, abrimos agujeros, posibilidades para que se nos meta
percepciones de todo tipo y interpretaciones y activaciones, como vemos, sexuales y todo esto, ¿no? Por eso habla de proyectar esta emoción hacia ti, porque realmente en el mundo espiritual parece ser que se ve como unos tubos, el mundo de la antimateria podríamos llamarlo también, como realmente tubos conectando con las heridas, ¿no? Las heridas de los desencarnados que a veces ni se enteran de lo que está pasando, tampoco, porque tienen mucho miedo, no saben dónde están, etcétera, durante a veces cientos de años, pues se proyectan las emociones, la energía, pues no es más que el intercambio. Lo que estamos haciendo aquí sin darnos cuenta igualmente, aunque con el cuerpo físico pues todo se amortigua, parece más, ¿no? Y ahora le pregunta a Miller, ¿por qué un espíritu, cómo es que un espíritu se activa sobre cosas como el incesto, sobre el incesto? O sea, se activa, se pone en marcha, digamos, o sea, casi previo excita o cosas así, ¿no? Se enciende. Y la participante responde, bueno, a lo que llegué es que, claro, esto es un giro completo de 180 grados. O sea, cuando conecté emocionalmente me sentí terrible. O sea, me sentí aterrorizada. Dices, vale, sí, y sigue la participante. Pero cuando desconectaba, me sentía activada. O sea, esto era como un giro completo de personalidad, ¿no? Cuando conectaba emocionalmente se sentía aterrorizada, pero cuando se desconectaba se sentía activada. Fijaos, ¿no? Esto tiene que ver entonces con la bipolaridad, ¿no? Todas esas historias. No sé muy bien, pero porque es hay mucha variedad en los temas psicológicos, pero todos tienen que ver con nuestros cuerpos energéticos y nuestra separación del alma, separación constatada aquí, es decir, o sea, vivida, no que sea real, y los dramas que hacemos para individualizarnos, que en realidad no son necesarios, porque para individualizarnos Dios no preparó, no está hecho para que el miedo sea lo que prime, no es en ningún lado, en el fondo, o sea, todo es amor en el fondo. Entonces, lo único que somos libres y ya está. Entonces, cuando me desconectaba, dice que se sentía activada. Entonces le pregunta a Miller, cuando te desconectabas, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es lo que pasaba? Y la participante dice, el espíritu está, y Miller le interrumpe, el espíritu está sintiendo a través de ti. Oh, sí, dice la participante. Y le pregunta a Miller, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Cuáles son sus sentimientos? Bueno, pues excitada, dice la participante. Efectivamente, dice Miller, ella está excitada. ¿Y por qué un espíritu de mujer se excitaría por el acto del incesto? Y dice la participante, no lo sé. Bueno, pues, y Miller le invita, bueno, siéntelo a ver, porque es bastante evidente. Solo hay dos posibles motivos por la que se excitaría, en realidad, solo dos. Y dice la participante, bien, ¿es porque ella es una maltratadora? O sea, la alter ego, la espíritu desencarnado que por este evento traumático y la resonancia del alma, de lo que sean todas esas historias, las cercanías en los que nosotros tenemos, ¿no? Con los circuitos que no entendemos, y las llamadas y las que hacemos inconscientemente, todo esto es porque ella es una maltratadora. Y le dice Miller, una de esas razones es que ella era eso. Sí, en otras palabras, ella cuando estaba en la tierra maltrataba así a los niños. Esa es una potencial razón. Y entonces ella se introdujo ahí, o sea, se presentó, por así decir, cuando te maltrataban a ti. O sea, cuando tú salías del cuerpo, cuando tú sales del cuerpo, y entonces ella, como por así decirlo, entra. Y es como si cuidara de esa cosa, porque, o sea, buscara esa cosa, porque en realidad le gusta. Y entonces aquí es cuando en
en la charla la mujer realmente parece conectar con una verdad emocional, porque parece que es cierto, o sea, parece que es esta opción primera, porque llora realmente. Entonces, y le pregunta a Miller, ¿eso se siente verdadero para ti? Y la participante dice, siento que ella es mi amiga. Dice Miller, sí, sé que tú sientes que lo es. Sientes que era tu amiga. Y lo sientes porque te salvó de los sentimientos, de sentir esas sensaciones, esas emociones. O sea, ella te libró de sentir esas emociones. Pero la realidad es que a ella le gustan esas emociones. Por eso es por lo que entra en ese momento. O sea, fijaos, ¿no? Cómo es. Por eso es tan delicado el tema de los niños, ¿no? El maltrato a los niños, y más el sexual quizá todavía que nada, ¿no? Porque estamos abriendo estas puertas, ¿no? Los niños, nadie les ha explicado que entonces ahí lo que tendrían que hacer es no salir del cuerpo. Los adultos, cosa que solo podríamos hacer desde pequeños, saber eso desde pequeños, que realmente todas las noches salimos del cuerpo y tenemos por lo tanto muchas experiencias y un alma somos. Pero como no hay esa cultura espiritual, pues todo es una locura, es un caos, una confusión enorme. Entonces cuando hay este tipo de traumas y maltratos pasa esto. Entonces, y no podemos empezar a hablar de que si la ley de la atracción, que los niños eso es otro nivel. Sí, todo es un sueño, por otra parte, nuestro, de no sé qué, pero eso es un nivel. No, o sea, y aquí pues también está este otro. Entonces la realidad es que nos decía que a ella le gustan esos sentimientos. Cuando me refiero a todo es un sueño, me refiero pues en el sentido metafísico, que sí, que no, todo es, y todo, la creación toda es neutral, pero precisamente por eso nosotros elegimos llenarnos más cada vez de esto, de cuidado y sabiduría sobre tanto lo que nos pasa más personalmente como de las cosas, de las leyes de la existencia de Dios, del universo, ¿no? Que son muy concretas. Entonces, hay otra razón, sigue diciendo Miller, por la que ella se metería ahí. Recuerda que dije que había dos. Y le pregunta, y dice Mary, ahora Mary, no la participante, le pregunta, ¿y cuál es la otra? Y sigue Miller, pero vas a querer mucho que la razón de tu caso sea esta segunda. O sea, no vas a querer que la razón sea la primera, donde hemos visto que había un lloro, por así decirlo, la mujer ha descargado emocionalmente. Pero lo más normal es que sea la primera razón, o sea, que la mujer era maltratadora. Es por eso que lo dije primero. La segunda, ¿cuál es? Es que ella misma había sufrido, no dice sufrido, algún tipo de maltrato sexual y está aún por pasar la pena sobre haber pasado por ahí. O sea, aún está por sentir la pena, la tristeza por haber tenido eso, aún tiene que sentir esa tristeza, esa pena. Y ella, en realidad, sentía el disfrute de eso como niño, como niña, y por lo tanto todavía quiere sentir ese mismo disfrute. Esa es la única razón, o sea, es la única cosa en el mundo que a ella la activa. O sea, imaginemos este caso, imaginemos que alguien muere de niño y sus únicas experiencias, las experiencias más fuertes, al final pueden haber sido de este tipo de maltrato. Entonces lo único que activa a esa persona al final en la vida, una vez que pasa al plano de los desencarnados, es estos sentimientos, esta segunda razón posible para que el desencarnado se ponga ahí a vivir, por así decirlo, a través de nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, y ella realmente sentía el disfrute, o sea, esta es la segunda posibilidad,
que no es la de este caso por lo que parece, sentía el disfrute como niña, cuando niña, y por lo tanto nos ha dicho todavía quiere seguir sintiendo ese mismo disfrute. Es la única cosa en la vida que le pone, por así decirlo, si lo dijéramos vulgarmente, que la activa en el sentido turn on, es la palabra exacta. Y dice la participante, pues sí, quiero que sea eso, la segunda. Ya, yo sé que quieres, dice Miller, claro. Por supuesto, también Mary confirma, Mary. Yo sé, sigue Miller, que quieres que sea eso, pero ese es el problema, ¿ves? El problema con los espíritus es que a menudo ellos conectan con nosotros mediante los sentimientos que no queremos. O sea, nosotros no queremos reconocer la verdad. Para ser franco contigo, para ser sincero contigo, casi todos los maltratos sexuales de niños, todas las pedofilias e incestos y cosas así, involucran una cierta cantidad de espíritus y casi todos ellos están tanto en la parte de la recepción del abuso, digamos, como en el extremo del abusador. Y en los que están en el extremo de, llamémoslo, aquí no lo llama así, pero víctimas, entre comillas, muchos de esos salen del cuerpo debido al terror que tienen. Entonces salen de sus cuerpos y entran otros, o sea, acuden, por así decirlo, otros espíritus que en realidad representan o ponen en acción la emoción opuesta a la que realmente siente la persona que tiene el cuerpo en ese momento de su vida. O sea, fijaos, qué compensación, ¿no? O sea, de repente una niña o un niño que podría sentir un terror enorme, pues para hacerle, entre comillas, un bien, ¿no? Nos está comentando aquí Miller, pues ese espíritu desencarnado con su adicción acude, a lo mejor no conoce más cosas en la vida, ya vemos, para representar la emoción opuesta a ese terror, ¿no? Por ejemplo. Y dice, sigue, el dueño del cuerpo a menudo se siente terrible y aterrorizado, pero la persona que entra, cuando entra, se siente al control, poderosa y a menudo disfrutando de la interacción. Y entonces es eso lo que crea aún más confusión. ¿Y para quién? Para el mismo pedófilo, por ejemplo. Porque él dice, anda, pero si te gustaba, pero si a ti te gustaba. Y ves realmente que muchos pedófilos lo explican así, que sienten como si el niño, al niño o a la niña le gustara. Y desafortunadamente no era, como vemos, el niño o la niña quien estaba experimentándolo. Ese niño había salido del cuerpo y desafortunadamente un espíritu entrado en su lugar y que realmente sí que disfrutaba del proceso. Y bien, y ahí es donde la comprensión de la verdad acerca de todas estas interacciones es muy, pero que muy importante para sanar la emoción. Fijaos, ¿no? Esto es una de las aplicaciones, por así decirlo, del tema de la verdad nos hará libres. En todos los niveles. Querer afrontar lo que realmente nos pasó para poder ir a la emoción y soltarla. Aunque no sea realidad en otro nivel y todo es un sueño, somos todos guays, espirituales, estamos haciendo el curso de milagros, no sé qué. No, porque también a la vez, sin confundir niveles, tenemos que afrontar este tema de, bueno, lo que ha pasado y es un regalo para poder conectar con la emoción y liberarnos. Todo es un regalo en ese sentido. Entonces,
Por eso os decía que es muy importante entender la verdad. El primer caso de los que ha señalado, que la espíritu entrante, la Anna, era la maltratadora, es la que se siente verdadera para ti, ¿verdad? Y este es el problema, sigue diciendo Miller. Gran parte del tiempo, estas personas que vienen a salvarnos de una situación terrible, aterrorizante, no son esas buenas personas que creemos que son, sino más bien alguien que es un predador por sí mismo. O sea, fijaos, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto, no? Porque ahora nos va a comentar la misma participante de la charla, o ya lo ha comentado un poco, que ella era su amiga. Entonces nos hacemos amigos a través de estos traumas, que por eso hemos visto el programa de miseria sexual milenario en el planeta Tierra precisamente abre a que haya muchos desencarnados que puedan tener incluso más mala leche, o sea, que sean más conscientes de lo que está pasando y que tengan más poderes en el ámbito que llamamos normalmente astral, que aquí, como vemos, llamamos simplemente el ámbito de los cuerpos espirituales, pues aprovecharse de este estado de caos de la Tierra, porque viven precisamente en venganza de la vida, en este ámbito donde estamos viviendo tan loco, que es una rebelión realmente contra Dios, contra la vida, para que rija el miedo, ¿no? Son adoradores del miedo en muchos niveles, son nuestras, digamos, esto que permitimos nosotros al seguir inconscientes del miedo, ¿no? Entonces están todos estos, y da igual si son de otros planetas y no, de otros planos, pues es todo al final esto, ¿no? Un problema que no es un problema, pero es que es una sanación. Bueno, sí es un problema, en este nivel sí es, pero ya se me entiende, ¿no? Es un predador por propio derecho, ¿no? O sea, en sí mismo, quiero decir. Y eso es el motivo por los que vienen en esas situaciones, acuden a esas situaciones. Y ese es el motivo también por el que intenta que se produzcan esas situaciones. O sea, hay mucha mala leche. Solo vemos también en presentaciones de Miller sobre la batalla que hay sobre el alma humana, que ahora estamos pasando épocas en el 2020 álgidas en ese asunto y durante estos años, donde realmente, pues eso, como hemos visto en muchas revelaciones, hay una serie de personalidades, digamos, excrescencias astrales, como lo queréis llamar, en otros planos, con sus movidas, incluso puede haber, pues eso, extraterrestres y todo, que intentan que prime sobre todo el miedo para que haya todo esto, ¿no? Aprovechándose y extrayendo así en nuestra inconsciencia pues muchas cosas de la Tierra. Entonces dice, así que es muy dañino para la persona que está siendo maltratada. Hay unas emociones muy confusas, o sea, que confunden mucho, y eso es por lo cual gran parte del abuso de la infancia ni siquiera es realmente sanado nunca, debido a que toda esta dinámica completa de lo que está sucediendo no se entiende dentro de la dinámica espiritual. O sea, no incluye la comprensión de la dinámica espiritual. Por eso no se sana realmente el maltrato de la infancia, en este sentido. Y le dice Mary, vas a encontrar, o sea, vas a hallar la verdad sobre esto. Sí, dice Miller, y creo que ya la sabes, ya la conoces. ¿Tienes más preguntas sobre ello? Tiene bastante sentido, ¿verdad? Bueno, ya a todo esto, la persona tiene está experimentando toda una liberación emocional, por así decirlo, también aquí, recordando, haciendo un eco, quizás, de esa liberación emocional que ya sintió, ¿no? Dice la participante, es que he tenido conversaciones con Ana y ella me mostraba
Bueno, me he sentido como si realmente recordara enormes partes de mi vida espiritual con ella, como amigas, como muy buenas amigas. Y es algo que es este tipo de amistad que nunca he tenido en la tierra y por lo cual también me muestro tan necesitada con las mujeres. Y por lo que nos sentíamos como uña y carne, por así decirlo. Ella hace el gesto de cruzar los dos dedos, como si estuviéramos muy unidas, enlazadas. Y de repente luego nosotros, Mike, mi pareja y yo, sentimos como que un día la dispersábamos, la sacábamos de la vida, de nuestra vida. Fijaos aquí qué interesante, ¿no? He recordado grandes partes de mi vida espiritual con ella. O sea, fijaos qué importante también entonces, si esto es verdad, la presentación simple de que nosotros, por la noche, tenemos experiencias en el mundo espiritual, que a veces nos pueden avergonzar también. Esas experiencias podrían servir para sanar emociones también, para hacer muchas cosas, pero pueden ser para cualquier cosa. No son los sueños, son experiencias reales con nuestro cuerpo espiritual. Entonces, fijaos, ella recordaba enormes partes como una mejor amiga de la vida compartida con esta Ana. Y fijaos qué interesante, es como si esa amistad además nunca la había tenido en la tierra. O sea, que esta le condicionaba también, de alguna manera, para mostrarse muy necesitada, needy, con las mujeres. Vamos a ver más sinónimos de needy. Como muy demandante, sí, o sea, de exigente con las mujeres. Era como si estuviera sintiendo a lo mejor los celos de su amiga del mundo espiritual, ¿no? Que le había ayudado, entre comillas, a no experimentar el terror de la experiencia completa del incesto, del maltrato, ¿no? Entonces dice, es por lo que soy muy exigente con las mujeres, y nos seguía diciendo, también por lo cual con ella, con esta Ana, pues habíamos sido como uña y carne. Y luego de repente pues la dispersaron, por así decirlo, o sea, se fue. Y ahora le dice Miller, para ya casi finalizar, pues piensa en todas esas mujeres con la tierra con las que has tenido ese tipo de relaciones. El tipo de relaciones de uña y carne, por así decirlo, porque Miller también cruza los dos dedos para mostrar ese símbolo como de mucha unión. Bueno, pues le pregunta Miller, ¿alguna de ellas ha demostrado ser tu amiga? Y la participante dice no. Y pregunta Miller, ¿acaso la mayor parte de ellas no han demostrado más bien una actitud de dominación hacia ti o de control? ¿Por qué eso iba a ser diferente de cualquier manera con respecto a esta atracción? O sea, la atracción se refiere a la atracción de Anna en el mundo espiritual por el trauma pasado, ¿no? Fijaos cómo todo está enlazado, ¿no? Y la participante dice, efectivamente, una gran cantidad de mentiras. Y dice Miller, ya para acabar, sí. Dice, sí, y este es el problema, que hay muchas mentiras involucradas en el maltrato sexual de niños por tanto las partes de los espíritus como por parte de la gente de la tierra. Muchas mentiras, fijaos, sobre este tema, tanto en el mundo espiritual, que parece ser que también hay como engaños y hay creencias. La gente, por ejemplo, aquí nos presenta que no existe la reencarnación, sino que eso es una especie de creencia compartida con millones y millones de desencarnados que están bastante confundidos, igual que nosotros aquí.
Y bueno, pues aquí también, en este caso, con el tema de los maltratos y de todo eso, pues a lo mejor también hay muchos engaños en el sentido de, bueno, tienes que ayudar a esa persona, mira, la está maltratando, no sé qué, luego tienes que ser tu amiga, no sé qué, no sé cuántos. Y mira cómo condiciona luego el resto de la vida, ¿no? De la amistad, de amistades de esta persona también. Entonces, una vez que reconozcamos estas cosas, pues bueno, nuestro este sueño gigantesco de miedo pues puede pasar a un nuevo plano, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en general, en parte, parece. Bueno, para empezar a comentarlo, ¿no? Entonces dice Miller, piensa cuántas mentiras han formado parte de tu familia. Donde has podido tener, donde has tenido recuerdos de estas cosas, sí, pero que tanto tu padre como tu madre negaban, estaban en negación de esos recuerdos y entonces vivíais en esas mentiras, ¿no? En otras palabras, ambos deseabais mentir sobre esos temas. Y entonces, para colmo, teníais espíritus que os mentían al mismo tiempo. O sea, fijaos, ¿no? Aquí Miller está sacando una cosa muy rica, muy en connotaciones, porque es como que Ana comparte también creencias falsas en torno al maltrato y al sexo, quizás, y todo esto. La desencarnada Ana comparten mentiras. Ambas deseabais mentir sobre esos temas. Claro, por ejemplo, Ana pues no quería que se sepa que ella era una maltratadora, en el caso de que lo fuera, ¿no? En la vida anterior suya de la tierra. Anterior, entre comillas, ¿no? Entonces dice, y para colmo, lo que dice ahora, que tenían espíritus a la vez mintiendo a las dos. O sea, como que hay otros colegas, por así decirlo, desencarnados, que de alguna manera añaden confusión a todo esto. O sea, como que confirman los engaños en ambas partes, ¿no? O sea, los engaños que comparten las dos partes, el mundo terrenal y el mundo de los desencarnados, se ven confirmados por más espíritus que quizás están engañando. Al convivir con Ana y con ella en su cuerpo espiritual, en aventuras, vete a saber, ¿no? Pues también por la noche, durmiendo, pues ahí pueden haber tenido muchas experiencias de hablar con otros espíritus que justifican, ¿no? Y con mentiras, ciertas cosas, justificando vete a saber el qué, ¿no? Bueno, entonces, ahora sigue Miller. ¿Cuán confuso es esto para un niño? Es muy difícil, ¿no? Son cosas realmente emocionales muy difíciles como para tratar, o sea, para ser muy difíciles de tratar, de lidiar con ellas. Bueno, pues hasta aquí es esta interacción que tienen en la charla, llega hasta ahí.